se ha trabajado mucho el patriarcado, ¿sí? Y parte fundamental de eso es el papel que la mujer desempeña en la familia, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido creadas como que somos el centro que va a manejar todo lo que nos rodea, no nada más la comunalidad, sino también hemos sido la mente maestra muchas veces de todas las cuestiones que se organizan y que tienen poder y que es la base solidaria, porque en la importancia, por ejemplo, de lo que hace el hombre, siempre tiene que tener como la certeza de que una mujer la está apoyando, en el caso de la madre o en el caso del esposo. O sea, son muy pocos hombres los que suben solitititos. Siempre tiene que haber. ¿Por qué? Porque se ha trabajado mucho que las mujeres no tenían esos grandes cargos porque ya sabemos nuestra historia. Pero esos hombres que estaban arriba fueron guiados por el matriarcado, fueron criados por las mujeres. Entonces yo pienso que la fuerza viene desde el principio de los tiempos. Complemento de la compañera. Bueno, yo creo que ha habido varios aspectos importantes con las primeras participaciones. Creo que si bien es cierto, la mujer cumple, finalmente ella es quien preserva la vida, ¿no? Somos o son quienes que han sido quien preservan la vida, quienes pueden dar vida. Y sí es cierto que aunque muchas veces se nos ha dicho que somos ese centro que da calor y demás, creo que eso se vuelve invisible de pronto hacia el ámbito social. Creo que justamente muchos de estos dichos cotidianos tienen un trasfondo profundamente machista y patriarcal, ¿no? El decir como, bueno, es la mujer que siempre sostiene todo, pero ella está atrás. Sí. Quien recibe el reconocimiento normalmente es el varón. Y en ámbitos familiares, en ámbitos colectivos, en ámbitos comunitarios sucede así. Entonces, creo que ha llegado sobre todo un momento en el tiempo actual de saber que hay finalmente un compañerismo, ¿no? Creo que también en procesos pedagógicos se habla también de que la crianza no es individual, no es que se críe solamente a una persona y no es que un adulto cría a un niño tampoco, sino hay procesos de crianza que son colectivos y que son comunitarios, ¿no? Por ejemplo, mi proceso de crianza no fue con mi padre, ¿no? Tuve un padre ausente, que lo conozco, que lo reconozco y demás, pero el proceso de crianza en mi caso fue de puras mujeres, mi abuela, mi madre y mis tías que nos crecieron a mis primas, ¿no? Entonces, yo no podría decir mi madre me crió sola o mi abuela me crió sola, ¿no? Porque más bien fue un proceso de crianza justamente comunitario, justamente colectivo. Entonces, creo que también incluso en muchas reflexiones que se han dado, algunas dicen, bueno, soy el resultado de la crianza de mis abuelos y de mis abuelas y de todas las mujeres que estuvieron en mi vida. Entonces, también como creo que poner en el centro estos procesos de crianza que son comunales y que son comunitarios, ¿no? Un poco otra vez como el intentar salirnos de cómo nos ha configurado la pedagogía occidental al pensar que es un sujeto quien cría a otro, como salirnos un poco de esta individualidad que normalmente en los centros educativos se señala, ¿no? Hay alguien que es quien sabe, hay alguien que es quien cría, quien enseña y otro que es quien recibe la información. Cada uno tiene su responsabilidad, tanto hombre como mujer, y creo que es que la importancia, más allá de ponerle un número, ¿no? Es que es compartida y que tiene que ser por igual, ¿no? Entonces considero que la importancia va más de la mano de ese comulgar o de ese apoyarse, ¿no? Entonces creo que para mí no sería ponerle un número, ¿no? Sino más bien entender que es un trabajo pues en común para que esto pueda ser y pueda suceder. Yo quería quizás poner algo más, como si estoy de acuerdo, pero cómo se trata en realidad, ¿no? Como si vamos a hablar con las mujeres, como puedes ver que en realidad no es como tan, que yo escucho, ¿no? Como tan bien, que tienen molesto, porque también hace no muchos años que tienen voz en la asamblea, ¿sabes? O si tenemos ese pensamiento, yo digo que desde mucho tiempo ya necesitaban voz, ¿sabes? Porque también, por ejemplo, los problemas de las mujeres, oí también que hablámoslo en las asambleas, pero ¿cómo vas a hablar de los problemas íntimos que hay en la casa, en la asamblea, si se toca de la comunalidad, ¿no? ¿Dónde hay ese espacio para
dar ese voz, pues. Eso tengo mis dudas, mis preguntas, no tengo la respuesta, pues. Porque es un problema, puedes decir, familiar, que a veces puedes entrar en la asamblea, pero la mayoría de las veces no se pasa, desde que yo sé. Hace rato el conversatorio son raíces que tejen a la comunidad a través de la comunidad, pero también son voces. ¿Por qué? Porque entre ellas se han hecho escuchar y así mismo nos han obligado a volver a hablar y escuchar sus voces. Entonces, me parece que en este momento son una pieza clave, fundamental en estos procesos de comunalidad. Son raíces y son voces. Pero yo creo que lo que él decía no se puede separar, ¿no? Porque si está mal una familia, no puede apoyar bien a la comunidad. O sea, es un medio apoyo, ¿no? Voy a empezar con lo que estaba yo pensando primero y ya después voy a retomar eso. Es que el tema con la comunalidad no es el pasado, o sea, no es algo ancestral como muchas veces pensamos, sino es un choque entre la colonización y lo que ya venía, ¿no? En ese sentido, hay elementos de ambas culturas, pues, y uno de los elementos de la cultura impuesta o la colonización, pues, es el patriarcado, ¿no? A lo mejor pudo haber existido patriarcado en las civilizaciones mesoamericanas, pero pues no sabemos si ciencia cierta, ¿no? Pero sí en la civilización colonizadora hubo patriarcado y desde ahí venimos arrastrando el patriarcado. No significa que no tengamos culpa de seguir reproduciendo, pero fue una reproducción impuesta, pues, ¿no? Entonces podemos partir de ahí que de cierta manera el hecho de que ahorita exista patriarcado y exista machismo tiene un punto de origen, pues, ¿no? Y por eso somos así, o sea, en las comunidades decimos, no, es que se reproduce mucho el machismo y el patriarcado, pero no nace en las comunidades, o sea, las comunidades que conocemos actualmente no eran comunidades anteriormente, o sea, fueron congregaciones que ahora son comunidades, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una línea, pues, histórica de cómo hemos ido entretejido la vida comunitaria y cómo se han entretejido ciertos elementos de la cultura impuesta y de la cultura propia, ¿no? Entonces, por eso es que llegamos acá, o sea, el hecho de que nuestra cultura propia tengamos esa problemática es por eso que los comunitarios que tenían que ver no con que sea un hombre, sino que con quien pudiera hacer el cargo, pues, ¿no? Y en este sentido de los problemas que hablamos, de estos problemas familiares, inclusive se encarga de las labores de la agricultura. Yo tengo cargo, decían hace un rato, ¿no? En algunas comunidades es de unos y costumbres, es de un año. Un año yo voy a dejar mis actividades cotidianas. Si soy campesino, pues un año lo dejo, pero está mi apoyo. La mujer le va a dar seguimiento a ese trabajo, se va a limpiar el terreno, va a cultivar, va a cosechar. Entonces, dicen ellos, es importante el papel de la mujer en la comunidad. Y otra cosa que mencionaba, igual se llegan a realizar diversas actividades en la comunidad, un evento como este, ¿no? Tengo una reunión con autoridades, se reúnen autoridades en la mayoría integrada por varones. Todo lo que estamos hablando, porque ahorita estaba pensando que cuando dicen cuál es el papel de la mujer en la comunalidad, pues la mujer es la madre tierra. Todo lo que estamos diciendo es de que viene de la mamá. Entonces, para mí, si la comunalidad me lleva a toda una cosmovisión o cosmovisiones distintas en territorios diferentes, pues el territorio es la mujer. Y si me voy hacia los ejes de la comunalidad, que pueden ser la organización, el trabajo, o el tequio, la lengua, etcétera, pues todo eso viene justo de la tierra, de la mamá. Entonces,
yo creo que el papel de la mujer en la comunalidad, pues más bien no es de que sea importante o no, sino es algo ya que viene, es fundamental. Eso es todo. Vamos para comentar, es cierto lo que dicen mis compañeras, como dicen, nosotros desde pequeños no solo tenemos educación en las escuelas, en los lugares, sino la educación empieza en casa, donde la mamá o las mamás empiezan a educar a esos pequeños, empiezan a formarse desde casa, nada más. Bueno, también es importante recalcar, ¿no?, que la mayoría de las anteriormente quienes tienen los conocimientos de medicina, de cómo traer al mundo, pues vienen las mujeres, ¿no? Están las parteras, las curanderas tradicionales, y pues también ese podría ser otro punto de donde participamos, ¿no? Igual como lo mencionan, yo sí creo eso de que un hombre refleja los ideales, ¿no?, de las mujeres. Por ejemplo, cuando hay asambleas, mi papá llega y dice, ¿no?, es que esto comentaron en la reunión, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? Entonces, bueno, en mi casa yo sí veo eso, ¿no?, la comunicación que hay entre mis papás y cómo mi papá sí consulta a mi mamá sobre algunos puntos que se tratan en la comunidad. Igual es importante recalcar que, bueno, yo crecí en... Debemos tenerlo en cuenta como punto de partida. ¿Por qué? Porque biológicamente, de forma natural, nos guste o no, científicamente, salimos del vientre de la madre, precisamente de una mujer, siendo biológicamente con testículos o con vagina en el caso de las mujeres. Y hasta en la lista de asistencia está caracterizado, si nos referimos a ese punto, hombre y mujer, de manera conceptual. Si hablamos de género, entonces estamos caracterizando los roles que nosotros les vamos a asignar o que nos autoasignamos en lo social y toda la... De retomar la paridad de género. En la actualidad la estructura interna está conformada por 2 compañeras y 2 compañeros. La compañera coordinadora general preside pues el cargo, el compañero Feliciano está académico, su servidor es administrativo y tenemos la otra figura que es la financiera, que está una compañera también en esa área. Entonces, desde la misma asamblea y el mismo equipo fundador hemos apostado de que también tenemos que reapuntar esto que dice el compañero, la valorización, que muchas de las veces nos hace falta reflexionar, sobre todo que el compañero moderador mencionaba. En la... Esa ama de casa que no trabaja, son máquinas de hacer. O sea, el trabajo de la casa, detesto los platos y la ropa sucia. Eso nunca se acaba. Aquí terminaste de comer y al ratito ya hay trastes sucios otra vez. Eso es eterno. Entonces, pero aún tenemos muy interiorizado como que eso no es trabajo, eso es como lo que nos toca, pues, ¿no? Inclusive las mujeres que trabajamos y eso, yo sí puedo identificar que tengo ciertas cosas muy interiorizadas, como que es que me toca. Entonces, creo que este tipo de espacios, de pláticas y eso precisamente son vitales porque tengo la esperanza de que las nuevas generaciones puedan realmente tener estos cambios. Insisto, serán muy lentos. Veía en la universidad con un trabajo, hice un trabajo acerca de la participación de las mujeres en Capulalpa. Ahí las mujeres apenas se estaban integrando a la asamblea, son muy poquitas mujeres. Y cuando platicaba con los hombres mencionaba un tanto lo que decía la compañera. Bueno, es que
¿cómo se le va a dar a una mujer una regiduría si nunca ha hecho un cargo, ¿no? Y decían, bueno, es que no estamos en contra de la participación, pero se necesita tener experiencia, eso porque los hombres también se sienten violentados por decir, yo vengo haciendo mi pila de cargos y de repente llega ella y es regidora, ¿no? Eso fue con los hombres. Y ya cuando fui con las mujeres, ahí había como contrastes, porque había, por ejemplo, lo que decía la compañera, las mujeres que estaban participando más activamente en la vida comunal eran mujeres solteras, y que definitivamente pareciera que no, pero el no tener hijos, no tener un hogar que absorba, aparte de que fueron las primeras regidoras, se toparon con uno, sí, la falta de experiencia. Ellas llegaban a un cargo que jamás habían tenido en su vida, que no conocían cuál era la dinámica de cómo hacer las cosas. Y pues eso se me hace hincapié, ya ven, por eso no pueden ser regidoras ahorita, porque o sea, entonces en lo que yo puedo observar, por ejemplo, la teoría popular es que estaban en el proceso de que ya las mujeres empezaban a entrar de topiles y de Comunidad y la vida universitaria son nodos sociales, que sin ellas me parece que los hombres sí nos retraeríamos sin esa presencia de la mujer, ¿sí? En ese sentido. Y por supuesto que hay mucho que hacer, ¿sí? Porque cuando se generan la posición de establecer una representación o dar un oficio, siempre nos miramos entre los hombres, ¿no? Tanto también vernos desde los conceptos propios que tenemos, los conceptos desde la lengua española, pues nos pide también, pero si lo ponemos desde una categoría de nuestra lengua, porque hablamos una lengua, ¿cómo lo ponemos desde esta raíz? Yo a lo menos no pondría este carácter de lógica feminista, porque habla más allá no del rojo, sino también se mezcla lo ajeno. Entonces sí tenemos que hablar desde la mujer ayuda, de cómo me siento, cómo me veo y cómo al final yo, aunque sea violentada en mi casa, en mi territorio, cómo sano y cómo salgo a vivir. Esa es la pregunta inicial que tenemos que pasar a hacer nosotras, ¿no? Y separar, porque hay muchas que seguimos en la comunidad, ¿no? Otras salimos de la comunidad y entonces cuando ya estamos en la ciudad pensamos que todo es violencia, estamos en nuestra comunidad y todo es violencia. Lo que decía hace rato Selena, hay jóvenes que ya se pelean, o sea, a veces no tienen la violencia, sino ya es una clase biológica de la comunidad, como me hablas, pero también mira cómo no nos enseñaron nuestras mamás y nuestros hermanos. Entonces sí tendríamos que empezar colocando estas palabras, y si estas palabras se colocan en un concepto, o lo aterrizamos desde lo profundo que es el político de la vida, yo como parte de nuestra vida. Sí, vamos a hacer. Yo solo pensando justo poner en el centro la sanación, que ya lo nombró la compañera y lo confirma ahora Estela también. Y en esta pertinencia cultural, y lo que decía igual la compañera, pues sí tomar en cuenta los contextos y desde dónde, ¿no? Desde dónde lo hablamos, porque creo que a veces es muy difícil que de pronto no juzguemos con nuestra mirada. Y creo que en ese sentido, pues sí respetar las distintas situaciones, los distintos contextos, porque estoy de acuerdo en que no tendríamos que irnos de nuestra comunidad. Y para ser más concretas, no tendríamos que irnos de los centros universitarios en donde estamos simplemente porque está un hombre que nos violentó o que hubo un proceso incómodo con esa persona, ¿no? Estoy de acuerdo también. Pero ¿cómo se genera eso? Creo que no tendríamos que irnos eso ni de nuestra comunidad ni de un centro universitario, pero ¿cómo hay las condiciones para que lo hables? Para que haya al menos confianza de decir, porque hay algunas que a lo mejor empezamos estudiando una maestría en un lugar y tenemos que irnos porque vivimos esa situación. Entonces, ¿cómo se genera la confianza? ¿Cómo se generan las condiciones para hablarlo, para nombrarlo, para decirlo? ¿Cómo se implementan los mecanismos, incluso en la UACO, cuando yo hablo de centros universitarios en concreto?
porque creo que hay mujeres que a veces sí preferimos irnos de los centros universitarios a otros, porque no podemos seguir ahí mismo, ¿no? Y porque necesitamos justo darnos ese espacio de sanar, en un espacio donde podamos tener tranquilidad, ¿no? Podamos tener el apoyo de otras compañeras y podamos sanar esa violencia, ¿no? Frente a los compañeros, para poder entonces seguir y para que a lo mejor otra vez nos lo volvemos a encontrar en algún sitio, en algún espacio, en alguna asamblea comunitaria, pero ya no tenemos que vivir esa incomodidad otra vez, ¿no? Como ahora ya podemos sanarla, ahora ya podemos plantarnos desde otro lugar, y cómo se generan las condiciones para eso, cómo nos apoyamos entre nosotras para sanar y para generar esas condiciones, y cómo en términos quizás del espacio universitario se generan protocolos, mecanismos para poder abordarlo, porque hay tal vez otras compañeras de otros centros que ya ni siquiera están aquí en estos procesos, porque sufrieron estupro, abusos y ni siquiera pudieron nombrarlo. Entonces, ¿cómo se genera esa justicia por las que ya no están también en estos espacios, en la misma UACO? ¿Cómo se genera justicia de quienes tuvimos que dejar centros universitarios en los que estábamos? ¿Cómo se genera esa justicia y esos procesos de sanación para nosotras, pero para los mismos compañeros que tienen que reconocer sus violencias y que tienen que sanarlas, por muy buena onda que sean? Y este dicho, ¿no? De podía ser muy buena onda contigo, pero a mí me estaba haciendo la vida imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan esos espacios de sanación y acompañamiento para nosotras, pero también para ellos, que reconozcan lo que tienen que transformar en sus vidas también? Entonces, pondría la sanación sí al centro como un aspecto que hay que tener. Vamos a continuar, pero sí me gustaría que veamos si podemos ir hacia ese lado. Sobre todo porque también tenemos por eso. Porque pues empezamos con esta pregunta que dice ¿cuál es el papel de las mujeres en la comunalidad? Y nos remontamos desde la historia de cuando las mujeres éramos sometidas por los hombres, pero no nada más se queda en la historia, porque todavía sigue en el presente. Ya vemos muchas mujeres que todavía necesitamos un momento de sanación por toda esa violencia que vivimos, que nos han violentado y pues que no es fácil a pesar de que ahorita se habla mucho de los derechos de las mujeres, del avance que ha tenido nuestro país en el tema de derechos de las mujeres, de la no violencia, de que las mujeres ya participamos. Entonces nos quedamos muy cortos en ese tema porque las mujeres aún estamos siendo violentadas y muy lamentable el tema de que se habla de que en la UACO mujeres están sufriendo violencia. Entonces no podemos hablar de comunalidad cuando en la UACO mujeres estamos sufriendo violencia y que no se está retomando el caso de una manera seria. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un avance de las mujeres, que las mujeres ya tenemos derechos y que ha habido mucho reconocimiento hacia las mujeres, si en el tema de la comunalidad estamos hablando de violencia? Entonces, para nosotras es muy lamentable y queremos sí reforzar esta parte de que cero tolerancia hacia la violencia. No queremos más violencia dentro de las UACOs, dentro de las CUCs, dentro de nuestros hogares y dentro de nuestra persona misma. ¿Qué podemos hacer? Aquí ya vemos hombres, mujeres, niños, niñas, y que precisamente estamos en un tema de que hagamos comunidad. ¿Cómo vamos a hacer comunidad si no nos estamos apoyando entre compañeros hombres y mujeres? Invito yo a esa reflexión para que repensemos qué queremos hacer para un futuro, que si queremos que la UACO crezca en un sentido de fortalecimiento, en un sentido de acompañamiento, entonces yo creo que también podemos reforzar esta parte de que no queremos más violencia, porque hablan de personas de que están en una posición alta y que no se les puede tocar. Y dicen las mujeres, no, pues entonces si está pasando esto aquí, prefiero irme al sistema convencional entonces.
porque ¿en dónde voy a recibir justicia si tampoco lo puedo hacer en mi comunidad, en ese sistema en el que estamos juntos? Por eso tenemos también algunas propuestas que mis compañeras hemos desarrollado, y de que permitamos que ya también las mujeres estemos al frente, porque al frente, en la coordinación, pues, se ve que hay puros hombres, no hay mujeres. Entonces yo creo que vamos a ir también retomando de que las mujeres vayan liderando esos espacios. Crear una red de apoyo para las mujeres dentro de la UAC, porque no hay como esa solidaridad, sororidad dentro de la UAC, en donde nosotros nos sintamos como acompañadas, como esa confianza de ir y decir qué es lo que está pasando, y que esa persona me escuche, y que esa persona haga algo para que no siga la violencia, no siga el acoso, no siga más la violencia hacia las mujeres. Proponer también talleres de sanación. Hablaba hace rato de que habemos mujeres, que entre mujeres nos violentamos también, pero porque fuimos también creadas de esa manera, de que los hombres son los que van al frente y las mujeres van atrás. Entonces tenemos muy arraigado ese sistema, y que difícilmente lo podemos sacar por miedo. Entonces yo creo que también necesitamos un espacio de sanación, un espacio en donde necesitamos fortalecernos como mujeres, y fortalecer, ¿por qué no?, a los hombres, de que sean un poquito más sensibles. Sí es cierto, la historia dice que los hombres van avanzando porque no tienen trabas. A las mujeres se nos ponen muchas trabas antes de llegar a ocupar un cargo público o un espacio de toma de decisión. Mantener la dualidad sagrada desde el equilibrio comunitario. Hablábamos también de que hubo un cierto ahí, cada mujer tomó ese punto como le va o como lo siente. El tema del equilibrio, del apoyo mutuo, el que está la mujer y está el hombre, cómo mantenemos ese equilibrio para que no haya problemas, para que un hogar pueda funcionar. Debe haber un equilibrio ahí, desde que cómo apoya el hombre y cómo apoya el hombre a la mujer, y cómo la mujer apoya al hombre, y todo vaya derechito como queremos que funcione. Dialogar y nombrar desde nuestras casas, desde la UACO y desde la comunalidad, la participación de las mujeres. De esta manera podemos crear un órgano regulador para que se nos escuche y que pueda ser formado por hombres y mujeres, o especialmente que sean mujeres. También crear un espacio de reflexión en el cual nos podemos expresar de una manera libre, de una manera en que no podamos ser juzgadas o no podamos juzgar, porque a veces sin querer o sin el afán de molestar podemos escuchar, pero quizás no tenemos la sensibilidad de tomar el tema como un tema de reflexión, sino más bien como un tema de que ya se dijo y se olvidó y se quedó olvidado. Pensamos también que en los espacios, por ejemplo, de bordado o de alguna actividad recreativa, podamos sensibilizarnos entre hombres y mujeres y haya una comunicación de apoyo y de sensibilidad entre ambas partes. Entonces, una propuesta más concreta también decíamos que cero tolerancia hacia la violencia dentro de las CUCs. No permitir que personas facilitadoras o personas que tengan un alto nivel tengan ¿cómo decirlo?, la facilidad de acosar a una mujer sin que se le sea acusado, sin que por miedo o por cualquier cosa, simplemente que si hay un tema de violencia, pues encararlo y decirle, ¿sabes qué? Si no estás dispuesto a colaborar o a ser empático con una compañera o una alumna, pues ese no es el espacio para él.
Generar una comisión también que reciba las quejas de violencia y que dicha comisión le dé realmente el seguimiento y una solución favorable ante los casos de acoso. Que se imparta respeto por parte de los facilitadores hacia las alumnas y generar rutas que nos den seguridad a nosotras y a las que vienen detrás. Formar un colectivo de mujeres que escuchen los casos de violencia que padecemos las mujeres dentro de las CUPs y que esa propuesta sea hoy mismo. Decíamos que ahorita que nos reunimos integrantes de diferentes CUPs de las diferentes comunidades, se puede formar alguna persona que le dé seguimiento y que nos pueda escuchar y que le dé seguimiento a los casos que se presenten. Y también una propuesta que decía que pedirle a los CUP del Comitancillo que nos compartan cómo funciona o su experiencia que tienen ellos en su comité del cuidado mutuo. Nos comentaba que en esa CUP tienen un comité que está trabajando sobre el cuidado mutuo. Entonces podemos quizás pedirles cómo funcionan, cómo se organizaron, cómo están ellos integrados para que esa organización se pueda replicar en las demás CUPs. Y también otra parte que comentábamos y que es un tema muy importante es que en las CUPs habemos alumnas que tenemos hijos o hijas y que muchas veces pues no tenemos con quién dejarlos o no tenemos la confianza de dejarlos en casa con otras personas o con los familiares mismos y los llevamos a nuestros lugares de estudio. Y pues efectivamente nos sentimos también un poco presionadas de que pues tenemos que hacernos cargo de ellos o están molestando a los demás y muchas veces no hay esa sensibilidad de decir, no, pues hay que cuidar al pequeño, a la pequeña y al contrario nos molestamos, ¿no? Entonces hay que tener como un espacio en las CUPs de recibir a los pequeños y las pequeñas para que les den como unos talleres aunque ellos tengan también su espacio de formación y vamos creando pues desde la niñez el fortalecimiento al tema de la comunalidad. Y pues eso es lo que tenemos. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. A nosotros nos tocó estar en la mesa 5. En esta mesa hubo 3 participantes, todos compañeros, hombres, representando a 10 centros universitarios y 2 unidades de aprendizaje comunal, en total 12 representaciones. La dinámica ¿cómo lo abordamos? Fue la siguiente. Fue una lluvia de ideas a partir de las preguntas ejes y al final hicimos una ronda de participación para concluir. En esta relatoría se retoman aspectos fundamentales de esta discusión. Primero quisiera enmarcar que todos los compañeros que estuvimos en esta mesa enmarcamos pues el antecedente histórico, ¿no? de las problemáticas de desigualdad en nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestros pueblos, ¿no? Entonces coincidimos que existe una desigualdad generalizada, también existe una cultura machista arraigada de manera a veces consciente y a veces inconsciente, pero también reconocemos que hay una violencia estructural hacia hombres y mujeres. Y que existe un arraigo también de modelos colonizadores en esta época moderna que dentro de nuestra universidad necesitan ser discutidos. En este sentido, cuando abordábamos la primera pregunta que plantea cuál es el papel de las mujeres en la comunalidad, coincidíamos en que el papel de las compañeras es fundamental y también es mayoritaria en los procesos que vivimos dentro de la UACO. En muchos de los centros las compañeras ocupan un papel en términos cuantitativos mayores al de los hombres. Sin embargo, también coincidíamos que la representación
en espacios de dirección es más limitada, y también que el proceso de acceso a otros espacios es más complicado para las compañeras. También coincidimos los compañeros en torno a esta primera pregunta, que es necesario profundizar la discusión y reflexión dentro del AWACO para generar una iniciativa descolonizada y antipatriarcal, pero desde nuestros contextos comunales. Y también coincidimos que ante esta primera pregunta, que los compañeros y las compañeras efectivamente nos asumimos como aspectos complementarios, pero también diferenciados. Al inicio de la mesa también hubo compañeros que cuestionaron la metodología en relación a que por qué se formaron grupos de hombres y grupos de mujeres. La propuesta de algunos giraba más en torno a que tenían que haber sido grupos mixtos, dado que la perspectiva comunitaria o la perspectiva de nuestros pueblos no existe esta visión feminista, ni también esta visión estrictamente patriarcal, sino existe una visión complementaria donde hombres y mujeres juntos tenemos que resolver una problemática. Entonces ese fue uno de los aspectos que también quiero recordar. Perdón por este leve accidente. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las formas de estar y de ser de las mujeres en lo comunal de cara a nuestra propuesta de educación superior? También, bueno, es reiterativo que, bueno, son un pilar las compañeras. Sin embargo, como UACO tenemos grandes vacíos. Existe una ausencia en las mallas curriculares de los centros, contenidos y temáticas relacionados a los derechos de las mujeres y la participación de ellas en los procesos históricos y también de nuestras comunidades. Dentro de esos vacíos se enmarcaba la falta de una política educativa de inclusión desde nuestras experiencias comunitarias. Eso planteábamos ahí. En relación a la tercera pregunta, la tercera pregunta, ¿cómo participan y actúan, están y siendo representadas las mujeres en los procesos de la UACO? Pues la mayoría de los compañeros que vienen de los centros expresaron que todas las compañeras pues participan pues en los diferentes niveles, desde compañeros que están integrados como estudiantes, como facilitadores, pero también como parte de la dirección de los procesos. Sin embargo, lo que ellos recalcaban y que también coincidíamos es que independientemente de que son mayoría y que también participan en los espacios, realmente sí les cuesta un mayor trabajo, pero también hay un mayor esfuerzo en ellas para ser validadas desde nuestros centros mismos, porque enfrentan una serie de problemáticas que nosotros los hombres no enfrentamos. Por ejemplo, a las compañeras que están en la facilitación tienen que lidiar no solamente con las dinámicas que implica el trabajo en un centro universitario, sino también resolver las problemáticas familiares, y aunado a ellos, si su compañero no comprende el proceso en el que está, va a encontrar una gran dificultad y tropiezo para poder incorporarse de manera plena a las tareas educativas que implica los centros, ¿no? Con respecto a la pregunta 4, ¿cómo estamos pensando a las mujeres a partir de nuestras experiencias y prácticas de los CUCS, en el proceso formativo comunal de la UACO? De entrada las concebimos como parte del proceso. Son portadoras de conocimientos ancestrales y también de un linaje de saberes comunales que necesitamos integrar a nuestros procesos de manera organizada, sistemática e integral. ¿Cómo nos gustaría que estuvieran presentes las mujeres en el modelo de educación de la UACO y qué herramientas necesitamos para ello? Bueno, ¿cómo nos gustaría que estuvieran o que estén las compañeras? Bueno, en equidad, en armonía con nosotros,
con los mismos derechos y sin violencias. Y bueno, la última pregunta está muy relacionada con qué herramientas o dinámicas hemos cuestionado las violencias y desigualdades con las mujeres. Desde las diferentes experiencias que hay en los centros, concluíamos que las herramientas de las que tenemos que valernos son precisamente las herramientas generadas en los procesos comunales o desde los procesos comunitarios y básicamente pues tiene que ser la incorporación en la discusión, en la toma de decisiones y en acción, pero desde las asambleas. Nosotros aquí puntualizamos que tiene que ser la asamblea el pilar o el elemento clave que pueda darle solución a las disparidades, a las violencias que existe en este proceso de hombres y mujeres y que también la misma modernidad nos ha impuesto. También coincidimos que es necesario crear espacios no solamente para ellas, sino también para nosotros, desde el cual podamos abordar temáticas particulares, como por ejemplo, creo ya lo marcaban algunas compañeras, espacios de autocuidado, pero también de cuidado mutuo, ¿no? Compañeras y compañeros. Y como un tercer elemento para una herramienta planteada, está crear justo las redes y las alianzas con otros procesos de lucha que reivindican el derecho de las mujeres a la equidad adentro y fuera de nuestra UACO. Esas serían como las conclusiones que tengo de esta mesa 5. Gracias. Bien, comentarles que en esta mesa no logramos terminar todas las preguntas porque fue un espacio también donde algunas compañeras compartieron de manera amplia algunas de las experiencias más concretas que llevan. Comentarles que en esta mesa no logramos terminar todas las preguntas porque fue un espacio también donde algunas compañeras compartieron de manera amplia algunas de las experiencias más concretas que llevan. Y en relación a las dos presentaciones de lo que se dio en las mesas anteriores, pues hay una coincidencia, sobre todo en el tema de la presencia de la mujer, de la fuerte presencia de la mujer en el desarrollo de la comunidad, y que esta depende también de las características propias de una comunidad, ¿no? Las compañeras hablaban de su experiencia en los cargos comunitarios y cómo se fue generando ese espacio. La otra coincidencia también con los demás equipos es que está presente esta cuestión de la dualidad y de la complementariedad, el reconocimiento de que la presencia de la mujer es parte orgánica de estas relaciones comunitarias, también el reconocer que la mujer, la presencia de la mujer en la UACO también pues es una persona, es madre, trabajadora, y muchas mujeres solteras también, mamás solteras, perdón, y eso también tiene que ver con alguna coincidencia de la propuesta, con lo que decían de abrir espacios donde se tenga la oportunidad también de acompañar a las compañeras que llegan a la UACO y hay necesidad, por ejemplo, de tener espacios para los infantes, ¿no? Y bueno, también algunas de las cosas que se metieron en la mesa es que, bueno, a pesar de esto que comenta Betty, de la dualidad y de la complementariedad en los procesos de las comunidades, también se debe pensar que esta participación de la mujer no es una participación ideal ni armónica porque hay diferentes procesos
y que pues debemos repensar la reconstitución de las relaciones comunitarias, precisamente de la participación de la mujer, y que bueno, justo no se debe idealizar nuestro papel porque pues tienen sus retos y tenemos que nombrar que pues hay una visibilización de la participación de los hombres como un papel protagónico. También, bueno, ya lo mencionó Betty, de la participación de las mujeres en cargos, que bueno, está contextualizado en cada una de las comunidades, y aparte de que bueno, tiene que hacer estos papeles de madre y de llevar la casa, pues también tiene que cumplir con parte de la organización de la comunidad. En la pregunta 2 y 3 se reflexionó acerca también de cómo los CUC se conforman, es decir, no solo en los cargos operativos, sino también cómo las mujeres están participando como estudiantes y cómo se debe pensar en una educación justo para atender en algunos casos los CUCs en los que hay más presencia de mujeres estudiantes. Y también se comentó con relación a que cada una de nosotras pues tiene una historia también personal, y a partir de eso pues se posiciona dentro de los procesos del CUC, que tiene que ver también con su relación con la comunidad y con lo cultural en esa comunidad. Y bueno, finalmente también en la reflexión de la mesa hubieron 3 propuestas muy específicas. Una que comentaban en la mesa es la participación de la mujer en la consolidación del Ahuaco, pero que se haga de manera explícita y eso se pueda plasmar en los estatutos de la universidad o en unas líneas donde se aclaren esta cuestión de cómo se puede llevar a cuestiones ya de lineamientos, de propuestas concretas, digamos ya en este caso en el estatuto, pero hacerlo de manera explícita, ¿no? Porque en el estatuto decíamos que está de manera general, pero aquí lo que se está solicitando, lo que se está proponiendo es que esto se pueda expresar ya en un documento cómo sería esa participación, o más bien la importancia de la participación de la mujer en la consolidación del Ahuaco. La otra es que ante esta realidad y necesidad que la mayoría de los centros presenta, por ejemplo, que la mayoría de las compañeras que van a los programas o que están participando, pues se necesita también estos espacios de acompañamiento, y un centro universitario propone, o incluso ya en su centro les han llamado estos espacios. Les han llamado estos espacios como nidos comunales, ¿no? Entonces esa sería la otra propuesta, que en los centros que se abrieran nidos comunales para poder, como un espacio para acompañamiento a los infantes, y yo creo que eso, esta propuesta, esta primera idea, pues da como para imaginar también otros espacios que son necesarios en la Ahuaco, ¿no? Entonces, bueno, estas serían como algunas de las propuestas que salieron en concreto. Ya no pudimos como terminar de dialogar las demás preguntas, pero sí se hizo énfasis en que cada una de nosotras participantes en esta universidad, pues tenemos una historia, un contexto, una realidad, donde también se atraviesan, por ejemplo, pues todos estos deseos, así lo decía una compañera de la costa, ¿no? Que ella como facilitadora, a partir de su experiencia propia, ¿no? De la falta de oportunidad para seguir estudiando, de todos esos apoyos, entonces también en su papel de facilitadora ahora permite pensar en que puede ayudar también a apoyar y facilitar estos procesos de mujeres como también en su propia experiencia,
pues que le ayudaron a estar ahora participando como facilitadora en esta universidad. Y lo otro es que también se piensa a la UACO como un espacio de oportunidad a partir de pues estas realidades que reconocemos y que, por ejemplo, que muchas mujeres pues también no hemos tenido, ¿no? Como para integrarnos a un proceso de educación superior. Sería todo. Gracias. En nuestro grupo éramos hombres, como alrededor de 15 compañeros, y hubo una diversidad de voces, ¿no? Así que voy a enumerar las principales ideas que surgieron. De entrada, el ejercicio fue un tanto difícil para nosotros como hombres, fue lo que pude percibir, ¿no? Fue difícil entrar en el tema de las mujeres y el rol, no solo en la UACO, sino en la sociedad, porque lleva implícito un proceso de autocrítica como hombres, ¿no? Entonces, nos costó un poquito, ¿no? Pero surgieron varias ideas interesantes. También de entrada, quisiera decir que la UACO lleva en su nombre el nombre de mujer, ¿no? Es femenina, entonces es parte transversal de esta discusión y también está manifestado en la participación mayoritariamente de mujeres. Si observaron, de 5 grupos, 3 eran de mujeres y 2 de hombres, ¿verdad? Entonces eso fue también una de las ideas que surgió en la plática, ¿no? Lo que se ha observado en las diferentes comunidades. Entonces, los guiamos por el moderador con preguntas. La primera, ¿cuál es el papel de las mujeres en la comunalidad? Se mencionó que el trabajo en los CUCs es colectivo, ¿no? Es colectivo tanto de hombres como de mujeres. Las mujeres son raíces y voces en la comunidad. Sin embargo, las mujeres se enfrentan más desafíos, más obstáculos que los hombres. Por ejemplo, en las comunidades mencionaron, no hay espacio para resolver o atender problemas de familia, de las familias, que afectan principalmente a las mujeres, ¿no? También se mencionó que el tema de comunalidad no es algo antiguo, es una mezcla de 2 culturas, ¿verdad? Pero que la cultura actual rescata o mantiene el patriarcado, es herencia de esa cultura colonial, y ese patriarcado es lo que establece las desigualdades que afectan a las mujeres. Entonces heredamos elementos de esa cultura colonizadora y sus defectos. También se mencionó que hay espacios en las comunidades, ¿verdad?, que atienden, esto lo mencionaron compañeros de otras comunidades, que sí atienden el tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, como ciertas sindicaturas, pero pues no en todas las comunidades se hace, ¿no? Se mencionó, estrictamente hablando, del concepto de comunalidad, entendido como el servicio a la comunidad, que el papel de las mujeres es marginal, tanto en las asambleas comunitarias como en los cargos de los gobiernos municipales, ¿verdad? Y también en algunos cargos de los mismos municipios, por ejemplo, los puestos de educación y economía están designados para mujeres, también cargos de turismo en algunos municipios, pero que siguen siendo puestos considerados poco relevantes, ¿no? Entonces es algo con lo que se está luchando. Algunos compañeros mencionaron, en síntesis, ¿no?, que la mujer
el papel de la mujer es como sujeto comunal, ¿verdad? Pero, bueno, hasta ahí se quedó ese comentario. También que el machismo es estructural y por eso existen estas desigualdades. Entonces, en ese último comentario de esta pregunta,